Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a arrancar nuestra segunda clase teórica del tercer módulo. Según nuestra cartelera, nuestro calendario, ya toca, el próximo sábado sería nuestra clase presencial, ¿sí? En el mismo lugar de siempre, mismo horario y pidiendo la asistencia de la mayoría si se puede, por favor. Y pidiéndoles también que no me salgan a última hora eh, con problemas y más problemas. Una hora antes y eso ya no cuenta, ¿sí? Vamos. Y a no olvidarse que tienen que entregar tienen una tareita, hoy vamos a agregar otra cosa más. Y los que tienen pendiente la entrega, que no participaron la vez pasada, que no pudieron asistir, tienen que llevar su tarea del módulo anterior, por favor. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los movimientos articulares que ya, de hecho, habíamos practicado en las clases presenciales anteriores. Vamos a hablar un poco de lo que es la movilidad, el estiramiento. eh, Vamos a entrar en lo que son los somatotipos, los biotipos. Vamos a hablar de sus conceptos, las características y vamos a tocar una parte básica de la antropometría, ¿sí? Que la antropometría prácticamente son como las mediciones eh, que se hacen en el cuerpo en diferentes zonas, verificando, ya vamos a ver pliegues y demás, pero nosotros vamos a ver, como este no es un curso de nutrición como tal, sino simplemente yo quiero que ustedes tengan las herramientas básicas necesarias para que puedan defenderse y para que puedan agregar eso a su ficha de alumno y también a su ficha personal a ustedes como profesionales. Eh, entonces, eso suma en el momento de llevar un control y un seguimiento del entrenamiento de sus alumnos. Entonces, por eso es que como siempre les digo, les voy a dar las herramientas necesarias que yo creo, y como particularmente como profesional, que siempre es bueno contar con este tipo de herramientas y conocer si más adelante, si ustedes pueden, les insto también a que participen, hagan algún curso de nutrición deportiva, si no se puede de nutrición deportiva, pues de antropometría, para que ustedes se orienten mejor y profundicen mucho más. Y por supuesto, tenemos la libertad y la facilidad de poder descargar materiales también. Hoy por hoy hay muchos materiales interesantes que ustedes se pueden tomar el tiempito también de leer, ¿sí? De adentrarse un poco más. O sea, como siempre les dije desde el principio, yo les estoy pasando un bosquejo nada más. Esto es la presentación y está en ustedes profundizar un poco más. Es por nuestro tiempo, por lo que duran las clases virtuales, la parte teórica, justamente tratamos de agarrarnos de la mayor cantidad de conceptos y generalidades posibles para que ustedes después se desplieguen, ¿sí? Pero está en ustedes que también sigan adentrándose un poco más, investigando más, no se queden solamente con lo que están viendo aquí en esta presentación. ¿Estamos? ¿Tuvieron problemas para ingresar, chicos? ¿O nada? Están todos silenciados, les cuento. Pueden activar su micrófono cuando vayan a hablar. Bueno, recordar la clase anterior, ¿se acuerdan que habíamos hablado otra vez de lo que son las musculaturas, tipos de contracciones, tipos de fibra? Espero que hayan leído. Eso es súper importante manejar para el momento de justamente planificar. Mi computadora está, no sé qué es, porque ya le cambié una cosa y está igualito, igualito. Buen día, dice Sergio y Silvia. Me faltan todavía alumnos, no sé qué es lo que está pasando con los otros que no están conectados. Tengo que ver 21 en total o 20 en total, ¿sí?
Recordar un poquito sobre lo que son las articulaciones, esto ya habíamos tocado, pero vamos a hablar de la clasificación funcional, ¿sí? Las articulaciones son zonas, me avisan si se escucha bien o si se escucha entrecortado para volver a, a repetir, ¿sí? Creo que tengo problemas, no sé si es de la señal o no sé si es ya la computadora, pero ya la computadora mandé revisar, mandé cambiar, no sé, la memoria, no sé, el disco duro, pero no sé qué es lo que está pasando. Así que me tienen paciencia, por favor, y solo me avisan si es que se escucha bien o si se escucha entrecortado para volver a repetir. Las articulaciones son zonas, recordemos que son zonas de unión entre huesos o entre cartílagos del esqueleto o del aparato locomotor, ¿sí? También considerado como la unión de dos o más estructuras duras. El movimiento está determinado por la forma de los huesos en cada articulación o de cada articulación. Y van ingresando. Y cuando yo le doy ingresar, ahí se me cuelga, ¿sí? ¿Se escucha bien? Dice Sergio. Bueno, gracias. Ahí está. A ver, sigamos sumando, a ver si llegamos a los 20 participantes hoy. Y espero ver las caritas de todos la mayor cantidad posible, por favor, en la próxima clase presencial, ¿sí? Porque va a estar interesante la clase, lo van a poner en práctica, van a poner algunas cosas en práctica y yo creo que les va a gustar. Es una de las clases donde menos descuereo hay, pero sí bastante interesante, ¿está bien? Bueno, seguimos entonces. La flexibilidad de los ligamentos del tejido conectivo y las cápsulas articulares se mantienen unidos a los huesos y la posición de los ligamentos y músculos y tendones, ¿sí? Esto es para referirnos nuevamente a la zona articular, a las articulaciones. Y tenemos que hablar de su clasificación funcional. Para esto se toma en cuenta el grado de movimiento que cada articulación permite y según esto podemos ver las que son inmóviles, la de movimiento ligero y la de movimiento libre, ¿sí? Las inmóviles son las sin artrosis, las de movimiento ligero son las anfiartrosis, y el movimiento libre que sería la diartrosis o diartrósica, ¿sí? Tienen también ahí una imagen que según el tipo de articulación, ¿sí? También se pueden considerar fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, ¿tá? Según el tipo de unión, la zona donde se encuentran. A ver. ¿Cómo funcionan estas articulaciones? Fíjense que cada articulación es como una bisagra, ¿sí? Entonces, fíjense lo que es, si ya localizamos, por ejemplo, el húmero, el radio y el cúbito, que sería la zona del brazo, ¿sí? En la zona del codo, ingreso otra más. Fíjense cómo sería la articulación, esa zona de la articulación del codo, esa unión se considera como una articulación bisagra, o sea, fíjense que el elemento, la imagen que ustedes tienen del lado izquierdo, al lado de lo que son los huesos, según el movimiento, eso se considera una articulación bisagra y eso sería la representación en imagen de esa unión y del movimiento que permite esa unión en las articulaciones. Fíjense en la articulación pivotal, donde está el eje, el atlas, cómo sería la imagen de referencia. Parece una tuerca o un tornillo. Fíjense en la zona de la articulación elipsoidal, que también van a encontrar así. Por supuesto, chicos, esto es, no se asusten por los nombres, si vamos sumando los nombres, no vamos a utilizar, sino es para que ustedes tengan de referencia y se acuerden de estas imágenes cuando estoy haciendo el movimiento en la zona del codo, por ejemplo, que me acuerde de que esa articulación es una articulación bisagra o el movimiento se representa como una bisagra, ¿sí? Fíjense en la zona de donde encontramos los escalafoides y la radio, perdón, tenemos una articulación elipsoidal y fíjense cómo sería la representación en imagen. Siempre tienen la imagen de referencia del lado izquierdo. Tenemos la unión del hombro, ¿sí? Que es con el omóplato, el húmero, ¿sí?
la articulación de rótula esférica. Y ahí tienen la imagen de referencia de cómo sería esa unión y cómo sería el movimiento que se genera a través de esa unión. Vamos, ese es el funcionamiento según la zona articular, para que se acuerden. Entonces, vamos a los tipos de articulaciones. ¿Esto para qué, chicos? Es en el momento justamente de ejecutar los movimientos y saber hasta dónde están las limitaciones de esos movimientos que están escogiendo, porque a veces forzamos más de lo que se puede, ¿sí? Y más de lo que permite. Lo ideal siempre es ir realizando movimientos que sean de manera espontánea o natural, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos conocer estos movimientos. Y como pueden ver, ahí van a ver el esqueleto, ¿sí? ¿Qué tipo de articulación funciona en la zona del cuello, en la zona del hombro, en la zona del codo, en la muñeca, en la cadera, en la rodilla, ¿sí? Y ahí pueden ver en una imagen más ampliada las estructuras de esas articulaciones. Y ahí tienen entonces, por cada uno tienen la imagen de referencia de cómo sería el movimiento y cómo sería la representación. El de fosa o bola, que funciona también en la zona del hombro, fíjense en la zona del codo, que ya hablamos que es bisagra, pero fíjense, aquí por ejemplo en esta representación, en esta gráfica, habla de fosa o bola, y en el anterior, ¿sí? En la zona del omóplato y el húmero se habla de una articulación de rótula esférica. Como siempre les digo, según cada autor, también representa o define. Entonces, quédense con el que más a ustedes les sea simple de entender y de comprender, ¿sí? Y de asimilar. Fíjense en la zona de la muñeca funciona la elipsoidal, que esa sí ya la vimos en la anterior también, ¿sí? ¿Cómo funcionaría? Parece ¿vieron la imagen de referencia? Parece un pocito que funciona otra vez con una media bola, podemos decirle, y el movimiento que genera, o sea, está en una fosa prácticamente ubicado, ¿sí? En la zona de la cadera, fíjense cómo sería la estructura también. Y ahí tienen, según las articulaciones móviles del lado derecho, pueden observar en esa imagen, esfera y cavidad, dice, ¿sí? El pívot, la bisagra que encontramos en el codo y la elipsoidal que encontramos en la muñeca, la esfera y cavidad, otra vez que eso funcionaría como de fosa y bola también, ¿sí? Y la bisagra que también funciona en la rodilla. Estos serían en articulaciones móviles, ¿sí? Del lado izquierdo tienen los tipos de articulaciones y del lado derecho ya tenemos solamente enmarcadas las articulaciones móviles. No se compliquen con esto, ¿sí? Esto es general. Entonces, según la distribución de las diferentes uniones articulares en el cuerpo, es esto lo más común que encontramos con esta representación de imágenes para que ustedes más o menos se den una idea, ¿sí? Y esta sería otra forma de visualizar también, y otra forma, otro nombre que van a encontrar también, según los tipos de movimientos y los tipos de uniones de las articulaciones, ¿está bien? Entonces tenemos bisagra, elipsoidal, esfera y cavidad y bisagra, ¿estamos? O sea, es el pivot es el que nos faltó ahí, que es en la zona más bien de la zona del cuello, en esa unión de las vértebras. Esto, por supuesto, les pido que vuelvan a leer, a adentrarse un poquito más. Esto es una imagen de referencia para que ustedes se orienten eh, cómo está distribuido. Y de acá vamos a pasar, seguramente habrán escuchado ya algunas veces hablar de planos, ejes y rangos de movimiento, ¿sí? Que siempre, si ustedes ven algunos entrenadores que, por supuesto, colocan las siglas de RDM, simplemente se está refiriendo al rango de movimiento de esa zona que están trabajando, ¿sí? Hay entrenadores que respetan mucho eso y se basan principalmente en estos planos y ejes y rangos de movimiento
en el momento de planificar sus rutinas y no tanto, no se basan tanto en el método de entrenamiento, ¿sí? El rango de movimiento, más conocido como RON, lo van a encontrar, o RDM también por las siglas de Range of Movement. Es el ángulo máximo descrito entre dos segmentos del cuerpo, ¿sí? Tienen que estar implicados dos partes del cuerpo en un plano de referencia en el cual es realizado por medio de las articulaciones. Entonces, en ese momento es que tomamos esos nombres raros que estábamos viendo anteriormente. Entonces, es decir, el número de grado a través del cual una articulación es capaz de moverse. O sea, por eso les decía, respetar los límites de lo que es el rango de movimiento o de lo que es ese movimiento natural, no forzar, no hiperextender. Cuando nos referimos a la hiperextensión, por ejemplo, como ustedes ya vieron en las clases presenciales, que hay movimientos que muchas veces la gente no regula, por lo menos en prensa vieron ese empuje que hacen, y terminan hiperextendiendo la zona de la rodilla, ¿sí? Y los ligamentos y los tendones cumplen su función, pero también, por supuesto, en un movimiento brusco se puede llegar a lesionar y después ocasionan, por supuesto, si no es en ese momento y si ese movimiento es exagerado siempre y lo sometemos una y otra vez, por supuesto, a la larga vamos a tener, a lo mejor no en el momento, pero sí a la larga vamos a ocasionar una lesión. Entonces, de ahí es la importancia de tomar en cuenta también los planos, los ejes y esos rangos de movimientos que al ejecutar cada ejercicio y por supuesto ustedes las correcciones que tienen que hacer. Por ende, ustedes tienen que primero someterse a la prueba ustedes, que yo creo que ya les dije que tienen que estar ya entrenando y verificando ciertos movimientos para poder después orientarle a sus alumnos y hacer las correcciones pertinentes. Si ustedes no sienten y si ustedes no saben hasta dónde o hasta qué punto o qué uniones están implicadas ahí o qué musculatura está trabajando, entonces se vuelve más complicado, chicos. De ahí la importancia que ustedes por lo menos mínimamente manejen, ¿sí? Uniones articulares, los principales, qué tipo de movimiento se ejecuta, la musculatura que está implicada, hasta dónde se puede hacer o cuál es la medida ideal para el movimiento de la rodilla, de la zona de la cadera, y tomar en cuenta, por supuesto, la flexibilidad también en esa zona, que no para todos es igual, ¿sí? Fíjense la imagen que tienen ahí del lado derecho, si se ejecuta, está chiquito, pero ahí habla de grados. Habla de una flexión completa de la rodilla, que aproximadamente es capaz de moverse a 140 grados. Cuando tenemos una flexión de rodillas o estamos en posición de sentado con la rodilla flexionada, el pie en apoyo, por supuesto, sería 90 grados de flexión. Fíjense que ahí tienen una agujita. Y cuando hacemos la extensión completa al frente, sería 0 grados de extensión completa. En la rodilla tenemos entonces un tipo de articulación bisagra. Fíjense el tipo de movimiento y más o menos cómo sería representado en una imagen ese movimiento, donde están implicados justamente el fémur, la tibia, la rótula, ¿sí? Y ahí tienen la imagen de rodilla en extensión y rodilla en flexión. Y en todos está implicado justamente esta unión articular. Y entonces hasta 140 grados sería la flexión completa, 90 en una flexión media y en la extensión completa sería entonces en 0 grados, ¿sí? Entonces ese es el rango de movimiento ideal de la rodilla, es no, para no sobrepasar ni superar ese movimiento. Acá tienen otra imagen y esa imagen se me escondió atrás. Les voy a acomodar bien para que mi computadora está muy loca, en serio. Voy a acomodarles esa imagen después para colocarles bien, chicos. Esto nada más de un lado. Ahora creo que hay otro más. Sí, acá está. Bueno, no se preocupen por el otro, por la imagen que está escondida. Ya les voy a acomodar después. Vamos a orientarnos bien. Acá se habla de rangos de movimientos articulares y de planos, ¿sí?
Acá se ve el hueso, se ve justamente la unión articular y cómo sería el rango de movimiento, por ejemplo, cuando yo elevo la pierna. ¿En qué plano se está mirando para que justamente ustedes se vayan orientando ya con los planos y ejes? Que es un poco confuso, pero no es complicado, no es muy complicado. Después con la práctica y ustedes se preguntarán, ¿y en qué momento yo voy a usar eso? Cuando nosotros decimos vamos a hacer la demostración, ¿sí? Que ustedes se ponen de frente, ustedes están trabajando en un plano. Se ponen de perfil, están trabajando en otro plano. Y se ponen de espalda y están trabajando. Y cuando yo les digo en 3D, estamos utilizando todos los planos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que manejar todos los planos posibles porque hay movimientos que se registran mejor o que se captan mejor en ciertos planos que en otros. Uno, por esa razón. Y dos, porque tenemos que saber justamente sobre qué plano y sobre qué eje se está ejecutando, cuál es lo principal o cómo, para poder dividir el cuerpo, si es superior, inferior, derecha, izquierda, ¿sí? Para esas terminologías también, ¿sí? Entonces ahí tienen, fíjense en el centro dice plano sagital, zona de la cadera y la rodilla. Es una elevación frontal o una flexión de la pierna, es una elevación prácticamente del muslo, una elevación de la pierna, ¿sí? Se trabaja a 120 grados, ahí tenemos también un movimiento de que era en la zona de la cadera, tenemos un tipo de articulación también en bisagra, ¿sí? Fíjense cómo sería el movimiento y eso, su rango de movimiento es hasta 120 grados y estamos viendo ese movimiento en un plano sagital, ¿sí? Ahí están marcados también, aunque muy chiquitito, de cuáles son las musculaturas que están implicadas, ¿sí? En la patada o llevar la pierna para atrás, fíjense que el rango de movimiento desde la cadera, ¿sí? Solamente es de 20 grados. En la imagen que tienen del plano frontal, ¿sí? Hay una aducción y ahí tenemos solamente 40 grados de rango de movimiento. Cuando hago ese cruce de pierna, igual sigo en la imagen del plano frontal, tenemos 25 grados de posibilidad de rango de movimiento. ¿Estamos? Y mirando desde mucho más adentro, ahí tienen un plano horizontal, que eso sería la zona de la cadera partido por la mitad. Eso sería estar mirándolo por el medio, justamente partir y revisar adentro, ¿sí? Entonces ahí justamente ven la imagen de cómo sería la zona de la cadera, cuál sería el funcionamiento según ese tipo, esos movimientos más comunes. Les voy a acomodar la otra imagen para que vean porque son dos muñequitos. Y aquí pasamos a lo que les estaba comentando. Fíjense que están pintados por colores, así que no hay cómo confundirse. Entonces acá pasamos a planos y también vamos a seguir hablando de los rangos de movimiento. Color amarillo tienen un plano medio sagital. ¿Por dónde pasa? Imagínense que son como unos espejos, unos hilos, ¿sí? O unos alambres que son transparentes, que cruzan y parten nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces, fíjense, el tono amarillo tienen ya en posición para trabajar lo que es curl de bíceps con mancuerna. Tienen a este muchacho, y si vamos a hablar de un plano medio sagital, ya les da la pauta de que vamos a dividir el cuerpo en dos mitades, porque por un lado tenemos, de este lado tenemos los planos y de este lado tenemos los ejes. Los planos son las divisiones y los ejes son las inserciones en esas divisiones del cuerpo, es lo que nos mantiene unido otra vez, ¿sí? Unos son espejos y otros son alambres que unen, ¿estamos? Para que más o menos se orienten. Si hablamos del plano frontal, que está en tono lila, ahí es cuando separamos el cuerpo en antero-posterior o posterior, ¿sí? O sea, la parte de adelante, la parte de atrás. Si hablamos del plano medio, que ya les da la pauta, ¿verdad? Medio sagital, plano sagital sería para dividir el cuerpo en lateral derecho, lateral izquierdo, o lado izquierdo, lado derecho, ¿sí?
Y si hablamos de un plano horizontal, sería para partir el cuerpo en tren superior y tren inferior. ¿Estamos? Si vamos a hablar de los ejes, ahí también lo tienen por color. Cada eje va, por supuesto, perpendicular al plano que estamos hablando, ¿sí? Y fíjense cómo va, por ejemplo, el plano frontal, que era la parte anterior o la parte de adelante y la parte de atrás que dividimos el cuerpo por la mitad completo, su eje, ¿sí? El eje para unir justamente esa parte es antero-posterior, ¿sí? Se cruza por el medio para volver a unir, ¿sí? Lo mismo pasa con el plano horizontal. Fíjense si el plano horizontal está en color rosa, era tren superior y tren inferior. ¿Cuál es el eje que le cruza a ese plano? A la pinta. Oscar está entrando y saliendo. Fíjense que tienen un eje, ¿dónde está? Céfalo-caudal, ¿sí? Que es lo que vuelve a unir ese, cruza de arriba hacia abajo para volver a unir esa mitad. Y tenemos en lo que es el plano sagital, que era lateral derecho, lateral izquierdo, tenemos un eje transversal, ¿sí? Fíjense por dónde cruza. Yo creo que esta imagen está bastante entendible porque separa, nos pone por colores y aparte es en posición de la ejecución de un movimiento ya, ¿sí? Principalmente se tienen que manejar con los planos en el momento de la demostración, ¿sí? El eje ya es un complemento porque va como unión para esos planos. Entonces, si manejan bien los planos, ya va a ser más fácil insertar el eje en ese movimiento, ¿sí? Movimientos articulares específicos. Aquí vienen terminologías. Ya no es más abrir la pierna hasta arriba hacia tu lado, ¿sí? Ya no es así. O vamos a levantar la pierna, o vamos a subir, alzar la pierna, porque siempre dicen vamos a alzar la pierna hacia adelante. Entonces, ya ustedes tienen que cambiar esas terminologías y acoplar estas. Fíjense el movimiento, cuando están viendo así este tipo de movimientos, traten de localizar la articulación, qué músculos trabajan, qué zona estamos trabajando, qué unión articular es. Entonces se vuelve más fácil. Y aquí estamos con la imagen de espalda, ¿sí? Estamos viendo una imagen posterior en el movimiento del hombro específicamente. El hombro, el brazo, el antebrazo y la mano, ¿sí? Tenemos el movimiento de aducción y de abducción. A donde, acuérdense que uno de los movimientos era alejarse del centro y el otro era acercando al centro de gravedad, ¿sí? Y uno es AD y el otro es AD, ¿sí? Es en el caso del tren superior, refiriéndonos a la zona del hombro, el brazo, el antebrazo, ese movimiento que está ejecutando, ¿sí? Se entiende entonces que si va para arriba es abducción porque voy alejando y voy abriendo. Y si voy bajando y desplazando es aducción o vamos acercando, ¿sí? Lo mismo pasa en la zona de la pierna. Vamos a hacer un movimiento de aducción cuando cerramos y un movimiento de abducción cuando abrimos. Y ahí que se tienen que acordar qué máquina es la que trabaja esta zona, porque ya vimos esa maquinita que está separada, ese elemento de trabajo, que en muchos gimnasios lo van a encontrar en una sola máquina y en otros lo van a encontrar separado. Si hablamos, acá tenemos un movimiento de muñeca, ¿sí? Fíjense cómo sería el término correcto si elevamos hacia arriba, sería extensión. Si bajamos y flexionamos, ¿sí? Sería un movimiento de flexión. Los dedos también cumplen esa misma función de flexión y extensión.
La imagen está súper específica, ¿sí? Esto estamos viendo los movimientos articulares por zona para que ustedes ya puedan hacer su calentamiento con el nombre que corresponde en la próxima clase. Vamos. Fíjense en lo que es el tobillo, también tenemos una extensión y una flexión y tiene otro movimiento que es la dorsiflexión y la extensión o la flexión plantar. En el antebrazo o desde el codo tomando de referencia tenemos la flexión y la extensión y ahí tienen bien marcado cómo sería, hacia dónde es el movimiento. Y acá sí ya pueden ir acoplando de acuerdo a estos dibujitos, que acuérdense que ustedes pueden empezar su calentamiento, su movilidad articular, puede ser de abajo para arriba, no de la mitad para abajo o de la mitad para arriba. Se pide por favor que sea de abajo para arriba o de arriba para abajo. No quiero que me hagan primero tobillo y después pasen al cuello, después pasen a la cadera y después otra, o sea, y después regresan al brazo y del brazo regresan otra vez al tobillo. Vamos a darle un orden por eso tienen que ir programando ya, ¿sí? Y cada uno va a ejecutar 2 movimientos o un movimiento en dependencia de la cantidad que sean en la próxima clase, ¿sí? Un grupo va a hacer el calentamiento, el otro grupo va a hacer el estiramiento y el otro grupo va a ser, por supuesto, la parte vamos a trabajar un poquito la parte de flexibilidad que quedó también pendiente la vez pasada, que ya ustedes tienen que saber diferenciar en qué momento, ahí vamos a ir preguntando en qué momento se trabaja, con qué tipo de capacidades se puede combinar justamente la flexibilidad también. Y por supuesto, en qué momento del entrenamiento o qué día de la semana o después de cuánto se puede trabajar, cada cuánto se puede trabajar. Todos esos datos ustedes tuvieron que haber colocado e investigado en el trabajo, ¿sí? Entonces va a ser pan comido ya. Fíjense que tienen ahí la imagen de frente, de costado y de frente otra vez, ¿sí? Entonces, la imagen frontal, lateral y frontal. Empezamos del lado izquierdo y ahí tienen los nombres de los diferentes movimientos que se pueden ejecutar en esas zonas articulares. Tienen otra vez algunas que ya vimos. Tienen la zona del tobillo, la zona del brazo, cadera. Fíjense en la zona del hombro, este movimiento de hacer ese famoso a mí qué, ¿sí? Porque yo a los niños cuando les enseño el calentamiento en educación física o les enseñaba, les decía, vamos a hacer a mí qué, ¿sí? Ese movimiento se llama elevación y depresión, ¿sí? El cuello también, es decir, al frente o atrás, ¿sí? Eso se llama flexión y extensión, ¿sí? Para adelante y para atrás. Hacer esto con la quijada, adelante y atrás, se llama protrusión y retrusión, ¿sí? Fíjense, pero por supuesto, eso no vamos a usar para el calentamiento, porque no necesitamos calentar la quijada, porque eso ustedes siempre tienen, ¿verdad? Y la mano, que ya habíamos visto, ¿sí? Es pronación y supinación. Fíjense en el pie, en la imagen que está en el pie. Tenemos eversión e inversión, ¿sí? Para adentro y para afuera, pero movimiento lateral. Y cuando es movimiento para arriba y para abajo es dorsiflexión y flexión plantar. Planta flexión, dice, pero es flexión plantar. Ahí tienen el dibujito que me gusta, qué movimientos se pueden hacer, por ejemplo, con el tronco, ¿sí? El cuello y la extremidad inferior o el tren inferior. Algunos movimientos de sugerencia para que acoplen para su movimiento, para que no estén copiando al compañero. Acá hablamos un poco de las posturas. No siempre que estemos boca arriba o boca abajo podemos decir de cúbito o, ¿cuál era el otro nombre? A ver, o prono, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos primero en la imagen del lado derecho donde están los puntitos rojos. Cuando estoy acostado boca arriba o cuando me toca colocarme boca arriba, era de cúbito dorsal. ¿Por qué de cúbito dorsal? Porque lo que va en apoyo es la parte
de la espalda, ¿sí? Los glúteos. Y ahí tienen los puntos específicos que justamente se están apoyando. Tenemos los talones, el sacro, codo, omóplato y cabeza. Entonces, cuando me voy a acostar boca arriba, nos ponemos boca arriba, es de cúbito dorsal, sería el término ideal, ¿sí? Cuando me voy a colocar de lado, por ejemplo, para hacer la abducción, la abducción de la pierna, esas famosas patadas laterales, ¿sí? Se dice de cúbito lateral. Ese no van a tener problema ahora. Fíjense los puntos que se encuentran en apoyo en esa posición. Y cuando me voy a poner boca abajo, se considera de cúbito prono, ¿sí? Que eso sí utilizamos otra vez como el de la mano, ¿sí? Fíjense cómo está cuando es la rotación de la mano. Entonces ahí se van a acordar igual. Entonces, de cúbito dorsal, tomando en cuenta que la espalda es la que está apoyada totalmente, de cúbito lateral y de cúbito prono cuando la frente esté apoyada en el suelo o de referencia la mirada al suelo. ¿Está bien? Ahí tienen a la chica otra vez con los movimientos de aducción y ahí se incluye un movimiento más en el hombro. Estamos mirando la imagen del lado izquierdo. Tenemos el movimiento de circunducción, que es un movimiento circular que ciertas articulaciones del cuerpo tienen esa capacidad, ¿sí? O ese rango de movimiento, ¿sí? Flexión, extensión desde el hombro, el antebrazo, pronación y supinación, aducción y abducción también de los dedos, chicos, que los dedos también hacen esta función, ¿sí? Hola, Tenemos profe, ¿qué tal? todo bien, hola Nilda. ¿Va a estar errado decir, en vez de decir de cúbito prono, decir de cúbito ventral? No, porque estás tomando de referencia cuando vayas a apoyar, cuando tomes de referencia la mirada hacia el suelo, la frente hacia el suelo o la rodilla o el abdomen en este caso, sí, el vientre en este caso, está bien. Se Ujú. puede decir de cúbito, Ah, bueno. sí, está correcto. Simple, ahí tienen otra referencia. ¿Vieron, chicos, que es importante eh, leer, escuchar otras, como les digo, hay demasiada variedad de terminologías, entonces ustedes se van a adherir, por supuesto, en base a lo que científicamente ya está, ¿sí? No es que vamos a inventarnos, ¿está bien? Entonces, en base a eso, adhiéranse ustedes a las terminologías que a ustedes les sea más fácil asimilar y recordar, ¿sí? Entonces, todo es mucho más fácil. Y súper bien la acotación de la compañera. Ahí tienen otra opción más que le pueden agregar a eso. ¿Estamos? Porque iba y y cuando decimos de cuatro, no ponemos boca abajo, de cuatro, porque ese es el término que siempre usamos, ¿sí? Porque yo también uso. ¿Sí? Bueno, regularmente no le vamos a decir al alumno, bueno, ahora de cúbito prono, de cúbito ventral, no sé qué, pero en principio, ¿sí? Es bueno, porque esas terminologías es lo que justamente nos hace diferente al común del grupete que tenemos ahora de entrenadores, chicos. Porque, oye, Eva, y ningún entrenador, fuera, en serio, y te les digo, fuera físico me metes, oye, Eva, y entonces ahí justamente está la diferencia que ustedes pueden. Usen buenas terminologías, exprésense correctamente, ¿sí? Sin miedo, con seguridad y pausadamente, es mucho mejor, se entiende mejor. Hagan su demostración, su ejecución del movimiento, sus correcciones, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber demostrar y explicar a la vez, ¿sí? Tienen que saber captar en un tiempo no tan extenso, ¿no? Tampoco es toda la presentación para el alumno, ¿sí? Entonces, tienen que ser prácticos, ¿está? Demostración, ejecución y explicación van juntos ya. Entonces, de ahí la seguridad que tienen que tener ustedes en el momento de expresarse también, que la vez pasada había gente que yo sé que sabía, ¿sí? Pero se pusieron nerviosos y yo nomás ya nos vimos, ¿no? Entonces no se pongan más nerviosos ustedes si ustedes son en ese momento y las correcciones que yo les haga, chicos, es simplemente para que ustedes mejoren, no lo tomen como no sé, como que les voy a bajar el punto o como que les estoy retando, no, al contrario. Y hay muchas cosas que se aprenden así y como les dije,
El gimnasio y ese lugar con los aparatos, más todos los ejercicios que ustedes escojan y todo lo que estén haciendo ahí, ese es su campo de batalla, chicos. Entonces ahí ustedes se tienen que soltar y equivóquense ahora, porque peor va a ser si ustedes en el momento de ir consiguieron un alumno y se van a ir a mostrarle, a explicarle, y ahí no se acuerdan o hacen mal o demuestran mal y le están orientando mal al alumno. Entonces ahí va a ser el, ¿cómo se dice? Eh, como se dice a los shy. Entonces, cuidar esos aspectos y no tengan miedo de hablar, de expresarse. Hubo gente que necesitaba su ayuda a memoria, su carpetita, sin problema. Pero eso va a ser una vez, chicos. Las próximas tienen que soltar su carpeta. Pueden mirar, pero no pueden depender ustedes de un papel todo el tiempo. ¿Sí? Tienen que aprender a soltarse. Bueno, eso por un lado. Acá tienen, esta es la famosa movilidad articular antes del entrenamiento. Vamos a mirar el dibujito sencillo primero, ¿sí? El blanco y negro, movilidad articular. Estos son los movimientos que se pueden utilizar, justamente movimientos de brazos y hombros. Ahí tienen dividido. Esto es para orientarles ya para que no estén copiándose unos con otros. Tienen movimientos de cadera, ¿sí? Tienen la zona de la rodilla y movimiento de tobillo, que por supuesto es importante porque es nuestro punto de apoyo. Nosotros muchas veces nos enfocamos solamente en tobillo y cadera y nos olvidamos de la zona del tobillo, ¿sí? Un buen movimiento articular es una lubricación, es como aceitar todas las zonas de nuestras bisagras. Y ya vieron ustedes que tenemos en la zona de la cadera, la rodilla, tenemos justamente un movimiento que es, o sea, la unión articular y ese rango de movimiento es justamente de ahí que viene el aceitando la bisagra, chicos. ¿Estamos? Entonces, recuerden esos puntos específicos y tratar de distribuir bien los movimientos. Se hace un conteo aproximadamente hasta 8, no exagerar también. Y lubricar bien, preparar bien el organismo para evitar esos famosos craqueteos crujientes y esos estirones que nos pueden llegar a dar después. ¿Sí? Es preparar, es como que vamos conectando el cuerpo con la mente para preparando el cuerpo justamente para el momento del entrenamiento, ¿sí? Es como que vamos poniendo a disposición, ¿sí? Pero por eso es importante, aunque parezca una pérdida de tiempo para mucha gente, es súper importante esta parte de la movilidad articular. Ahí tienen también un programa de calentamiento del lado izquierdo, que es ya sería para personas orientado por el Instituto de Cardiología. Y también son las mismas imágenes, pero fíjense que hay otros movimientos que se pueden acoplar también. En el caso de personas que vayan a trotar, hay mucha gente que quiere empezar primero con el estiramiento, ¿sí? Se recomienda primero la movilidad articular, chicos, y después ese pequeño estiramiento al finalizar la parte inicial. O sea, tenemos la movilidad articular, tenemos la subida de las pulsaciones, que sería como una parte más activa, ¿sí? Más dinámica, elevación del pulso, y después para volver a bajar y para volver a poner en condiciones el cuerpo, entonces vamos a la parte de estiramiento. Entonces son 3 fases en la primera de la parte inicial de una sesión de entrenamiento. Decime, Inés. Nosotros solíamos llamar eso de estiramiento dinámico para el comienzo y para el final sería estiramiento estático. No sé si es correcto también o... Estiramiento dinámico. De preferencia, yo siempre le pido que empiecen con movilidad articular. Y sí, después, ya en la última parte, sí te recomiendo estiramientos estáticos o estiramientos dinámicos también. Los dinámicos lo que pasa es que hacen un conteo con rebote muchas veces, cosa que no es muy bueno a nivel de tendones, a nivel articular. Entonces, en dependencia, yo voy más por lo estático, ¿sí? Un estiramiento no tanto dinámico, sino más bien estático, ¿está bien? Entonces sí se puede acoplar los dos, pero te recomiendo que sea en la parte final de tu parte
inicial de la sesión, ¿está bien? De tus primeros 10 minutos de sesión. Eso vamos a ver igual en la otra clase también, Inés, ¿sí? Bueno, bueno. Bueno, entonces de esto pasamos, acá no está muy nítido, me había gustado esta imagen, pero acá no sale bien porque marcaba las musculaturas. Estos son algunos estiramientos del tren superior, ¿sí? Que se pueden hacer o parados totalmente o también en colchoneta, ¿sí? También desde el suelo se puede hacer el estiramiento. O agarrados de la pared, de una columna, ¿sí? Entonces ahí tienen diferentes movimientos y las zonas que están más marcadas, las zonas más fuertes, pintadas, es la zona que están estirando, ¿sí? O están relajando. Cuando hacemos ese estiramiento también es para bajar un poco las pulsaciones, porque se supone que hay un momento dado en que vieron que hacemos skipping, payasito, escalada, burpee, ¿sí? Eso sería lo dinámico y lo más activo. Eso sería para elevar justamente las pulsaciones y activar, ¿sí? Esa es la activación como tal. Y después vienen estos estiramientos y en ese momento es que aprovechamos respirar, le vamos presentando al alumno qué es lo que vamos a hacer, de cuántos ejercicios consta su día de entrenamiento, si le duele algo. Ahí, mientras que vamos haciendo esos movimientos, nosotros vamos dialogando y vamos investigando y diagnosticando ya si es que tengo que modificar o no algo según la condición en la que se encuentre ese día el alumno, ¿sí? Y acá tienen, esta era la imagen que quería para todos porque acá marca justamente, hay solamente un, no, está bien. Glúteos, no, está bien, este está bien. Donde están marcados en rojo, fíjense los tipos de estiramiento que pueden realizar. Y lo ideal siempre sería tener así este tipo de imágenes, ¿verdad? Que era lo que quería con este, pero no salió tan nítido porque específicamente habla de la musculatura que está relajando, estirando, elongando, ¿sí? Entonces, este no está tan nítido, pero está bueno también porque son varias opciones, a no quedarse siempre con lo clásico. Y en dependencia, por supuesto, de lo que hayan trabajado en el día, enfocarse más en esa zona. Es estirar o es relajar todo el cuerpo, pero por supuesto, si reventé pierna, por favor, traten de relajar las piernas y denle un tiempito al estiramiento, a un buen estiramiento. Eso ayuda a que al día siguiente esa persona no camine como Robocop y que pueda y tenga ganas de volver, ¿sí? Aunque esté adolorido, no va a ser tanta la tensión o el endurecimiento que va a tener, ¿sí? Porque las personas se endurecen, se quedan duros de acuerdo a la zona que trabajan. Y ustedes saben eso. Quiero saber nomás quién del grupo está entrenando. Si hay alguno que ya esté practicando con la vecina, el primo, la abuela. Quiero saber nomás si ya se pusieron en el papel, en el rol de entrenador. Porque si no, Sí, profe. sí, ya están. Entonces pueden ir compartiendo videos de su entrenamiento, chicos, cortitos. Sergio también dice. Qué bueno. Pueden compartir en el grupo, ya es Shamila Pellapoagina, a ver cómo se están desenvolviendo. Cortito nomás, sin miedo al éxito. Entonces ahí les dejo esa imagen, vuelvan a consultar cómo se puede, por ejemplo, relajar la zona. Hay gente que sufre de calambre en el pie, por ejemplo, al terminar el entrenamiento o en medio del entrenamiento. Entonces, ¿qué tipo de estiramientos puedo hacer? Si es que me pasa eso, gente que sufre calambre en la entrepierna, la pantorrilla, ¿sí? Los gemelos. ¿Qué tipo? Gente que sufre calambre en el glúteo. Ahora, calambre abdominal sí no le deseo a nadie porque es horrible y uno no sabe cómo se puede colocar. Y ahí más tarde Oscar va a pasar un video. Aniquen a Oscar tu video de 5 minutos y nada, un minutito lo máximo, ¿estamos? Hay que reducir el tiempo. Así da más gusto cuando es cortito, da más gusto, que sea explosivo. Entonces ahí tienen las zonas específicas que están estirando y cómo sería el movimiento. Creo que se ve clarito y nítido, ¿verdad? Aparte que nos marca la musculatura que estamos relajando, ¿sí?
Entonces ustedes tienen que manejar esto porque también van a haber alumnos que le van a decir, siento que me va a dar calambre y después en la siguiente ya le dio calambre. Entonces ya ustedes tienen que saber a la pucha si le da calambre en el cuádriceps, si le da calambre en isquio, en pantorrilla. ¿Qué ejercicio puedo hacer? ¿Qué movimiento puedo hacer para relajar, para que esa persona pueda seguir entrenando? Porque si no se quedan duros. Entonces, para eso es importante. Hasta ahí hablamos un poquito porque planos y ejes vamos a volver a tocar, chicos, con movimientos específicos, ya así, viendo ya el ejercicio, en qué plano se mueve, en qué plano y en qué eje, sobre qué eje se está moviendo, ¿sí? Entonces, esto fue una presentación nomás, ¿sí? Ahora vamos a entrar en lo que son los famosos somatotipos o biotipos. Los somatotipos son las categorías en las que clasificamos los cuerpos según su forma, ¿sí? Esta teoría se desarrolla el psicólogo William Herbert Sheldon en 1940. Esta teoría partía de las bases que se sentaron con la previa investigación de otro, por supuesto, doctor o investigador, Ernest Kretschmer, que intentó relacionar el físico de las personas según su temperamento. He ahí que fíjense que estos somatotipos que uno creería que son investigadores, que son doctores, que son más bien gente que estudiaban el cuerpo prácticamente, no, fueron, o sea, la base de toda esta clasificación desarrollan dos psicólogos, ¿sí? Psicólogos investigadores, que creían que la forma, no sé, de pera, la forma de guitarra, la forma de famoso, como dicen, la forma, esa forma delgada, flaca, alta, ¿sí? Era según el temperamento. Ellos creían que cada forma que nosotros teníamos, que cada persona tiene, era según el temperamento con el que uno se desarrollaba en la vida, ¿sí? Entonces, ahí abajo ya tienen las imágenes de referencia de cómo sería un ectomorfo, un mesomorfo y un endomorfo. Y ahora vamos a describir a qué es lo que se refiere cuando decimos, cuando los nutricionistas se refieren a vos tenés una forma ecto o vos tenés un somatotipo meso o vos sos un endomorfo, te dicen, ¿sí? Entonces, tres temas fundamentales para adentrarnos un poco a lo que son las generalidades, tres temas fundamentales en base a los estudios de este psicólogo, el doctor Sheldon. Esto estamos hablando de 1940. Primero, percibe que la postura estaba bajo amenaza por el tipo de vida que se iba modernizando, ¿sí? ¿Qué estaba generando esto? Las restricciones de la escolaridad, dice, y les insto a que busquen justamente este tema. Es un poco más extenso, pero acá yo hice un pequeño resumen nada más, justamente de cuál es la historia de los somatotipos o de los biotipos, cómo se investigó y cómo se llegó a esto que hoy conocemos como ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, que se utiliza muchísimo porque depende de eso también en el momento de planificar el tipo de rutina, porque viene una persona y vos a ojo muchas veces ya podés determinar qué tipo de persona, si tiene el metabolismo acelerado, vos le preguntás si come, si esto, si lo otro, no, yo no engordo luego, yo no puedo comerlo un pan de más porque engordo el doble, y la forma del cuerpo, por supuesto, y dónde se acumula la grasa. Entonces, todo este somatotipo, todo este grupo de somatotipos o de biotipos tiene mucha relación justamente con lo que es la antropometría también, que son las mediciones justamente. Entonces, todo esto es un combo, chicos, que muchas veces sería buenísimo ofrecer en ese combo que nosotros... Mi conexión a internet está inestable, dice. Bueno, ahí es donde se van a sentir cortados a lo mejor. Entonces, les decía que primeramente se percibe, el doctor Sheldon percibe en su investigación que la postura, ¿sí? Regular, esta erguida, estaba bajo amenaza por el tipo de vida que se estaba llevando. Habla de unas restricciones de escolaridad, causaban degeneración física en los jóvenes por la mala postura, ¿sí? En segundo lugar, se genera una percepción de que una postura erguida era necesaria para evitar que los órganos se aplastaran y se deformaran, ¿sí? Cuanto más jorobado, más aplasto, más deformo la columna, más dolores ocasiona. Y en tercer lugar, también se empezó a asociar una mala postura
con la degeneración del cuerpo en general y una inadecuada reproducción. O sea que ahí se estaba poniendo ya en riesgo toda la parte de lo que era la fertilidad como tal y la reproducción humana. Conforme comenzó a madurar la ciencia de medir los cuerpos humanos, porque ellos empiezan a medir los cuerpos humanos, la antropometría se convirtió en una de las más largas líneas de las ciencias relacionadas con las mediciones detalladas, la comparación y la interpretación. O sea, la antropometría se enfoca entonces en las mediciones, la comparación y la interpretación de la variabilidad de las partes del cuerpo, que incluye la postura también, ¿sí? Porque se dice que de acuerdo a la postura también uno transmite la energía que tiene, ¿sí? Si yo siempre ando cabizbajo, ¿sí? También eso depende mucho del temperamento de cada persona, ¿sí? Entonces sí, tenía razón en base a sus estudios este doctor, imagínense cuánto tiempo atrás. A finales del siglo XIX es cuando la actividad física, por medio de una profesión, que en ese entonces emerge esta profesión que es la educación física, o el trabajo con el cuerpo, ¿sí? Comienza a darle importancia a los factores corporales y posturales. Los educadores físicos le dieron la utilidad para corregir y solucionar las malas posturas bajo la línea de Platón. Mente sana en cuerpo sano, ¿sí? Si tengo el cuerpo sano, mi mente se activa mejor y está mucho más sano también y puede justamente realizar otras actividades. Se podía relacionar con otras actividades y con la productividad en otras actividades, ¿sí? Abriendo así diversos foros relacionados al tema, se utilizaban fotografías de cuerpos desnudos como base para evaluación postural, además de medidas específicas que se realizaban, porque se empezaron a medir de acuerdo a la altura, a lo ancho, donde se acumulaba más grasa, el peticito, el altito, el de promedio normal, ¿sí? Para aclarar y considerar, chicos, el biotipo, y acá vienen las terminologías, la separación de las terminologías. Cuando nos referimos a biotipo, es la forma típica de un organismo que puede considerarse modelo de su especie o raza. Y este es para todos los tipos de especies y para todos los tipos de raza. O sea, biotipo se le puede decir biotipo, no sé, biotipo humano, biotipo animal, ¿sí? Entonces, esto sería en dependencia de modelo de su especie, variedad o raza. El biotipo está conformado por un genotipo y un conjunto de fenotipos. Y ahí tenemos tres nombres. Tenemos biotipo, genotipo y fenotipo, ¿sí? Entonces, el genotipo vendría siendo la carga genética, ¿sí? El genotipo. Mientras que el fenotipo son las características físicas. O sea, yo creo que no va a haber confusión, ¿verdad? Porque el biotipo sería una forma más general de ver, a considerar especies, variedad o raza. O sea, es la forma que agarra un organismo, sea de la especie que sea, ¿sí? O la raza o la variedad. Y de ahí desglosamos entonces lo que es el genotipo, que tiene que ver con los genes, con la carga genética, y los fenotipos, que serían las características físicas ya, ¿sí? Entonces, a este nos vamos a adentrar nosotros, y de ahí es que viene el estudio también de la antropometría, y de ahí es que vienen los somatotipos, ¿está? Del fenotipo son las características físicas. Es la representación visual, es como nosotros o los otros nos ven a nosotros de esta carga genética, pero por supuesto depende de la carga genética de mis antepasados, de cómo viene, que traemos. Por este motivo, los somatotipos, que es lo que vamos a adentrarnos ahora un poquito, solo se consideran dentro de las características fenotípicas actuales, ¿sí? Porque a pesar de que sean dadas por la carga genética, también nuestra interacción según el entorno, el país, el clima, ¿sí? Influye en nuestras características físicas, ¿sí? Como ustedes se darán cuenta que personas que viven en alturas, ¿sí? Justamente son personas que tienen la caja torácica más desarrollada, pero son personas más petizas, ¿sí? Entonces, para que tomen en cuenta y de referencia, ¿sí? Tiene que ver mucho el entorno donde también nacemos, nos criamos, no es solamente una carga genética, ¿sí? Entonces, además, no se realiza un análisis genético cuando se efectúa la medición del somatotipo. Entonces, nosotros ahora ya nos adentramos, biotipo la forma general, genotipos la carga genética, fenotipos son las características físicas con las que nos representan o nos visualizan los demás, y de ahí nos adentramos entonces a lo que son los somatotipos, que son las características
que actualmente se toman en cuenta y ahí entran los endomorfos, ectomorfos, mesomorfos, ¿sí? Entonces, quedando simplemente la característica fenotípica del momento de la medición, se toma en cuenta solamente esto. Según los datos poblacionales, esto no es actual, chicos, pero son hace unos años atrás se había tomado, pero esto es Latinoamérica en general, ¿sí? El porcentaje que hoy en día, por supuesto, ustedes van a, si investigan, van a ver que la distribución cambió muchísimo, tiene que ver con el estilo de vida, tiene que ver muchísimo con la alimentación. Con la parte económica, por supuesto, uno se adhiere a las comidas rápidas, comidas chatarras o lo que no sea más accesible y de fácil adquisición, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho, mucho con esas tres actividades de que esto a nivel de Latinoamérica haya cambiado también. Van a investigar y me van a decir cómo es la distribución actualmente de esto. El ectomorfo era el 59% de la población y estamos hablando no muy lejos de 15 años atrás, chicos, 15, 20 años atrás. Endomorfo era de 37% de la población y el mesomorfo solamente era un 4% de la población. Si ustedes investigan van a ver que estos valores y esta distribución cambió totalmente, ¿sí? Entonces, mirando cómo es el ecto, acuérdense de esa imagen, cómo es el endo y cómo es el meso, ¿sí? Lo ideal sería que todos fuéramos meso, ¿verdad? Pero no. Lastimosamente no nacemos así, pero son los bendecidos, siempre le llamo los bendecidos. Aquí vamos a hablar primeramente del ectomorfo. Y los ectomorfos, para que ustedes tengan en cuenta en el momento en que llegue un cliente al gimnasio, ven una persona alta, delgada, larga, estructura ósea poco pesada, o sea, esos son los pirushines, los pirushalai, ¿verdad? Ligeramente musculados, puede que sí, puede que no, puede que tengan tono muscular o no, no ganan grasa fácilmente, dificultad por ende para ganar músculo, ¿sí? Metabolismo súper rápido, acelerado, el pecho muy plano, hombros pequeños y están por debajo del peso medio. Quiere decir que según la referencia, o sea, según la edad que tenga esa persona, la estatura que tenga esa persona, ustedes le van a ver más flaco de lo normal, ¿sí? Por eso se habla de un promedio de, o sea, que está por debajo del peso medio de la población en general. ¿Qué tipo de ejercicio yo puedo orientar a este tipo de somatotipos? ¿Sí? Entrenamiento con pesas, ejercicios cortos e intensos. Tomen en cuenta y anoten esto. Concentrarse en grupos musculares grandes. Hacer cardio máximo 20 minutos. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de este grupo de personas? La ventaja es que pueden perder peso fácilmente. Y marcarse, por supuesto, con mayor facilidad. Pero la desventaja es que es más difícil para ellos ganar masa muscular. ¿Sí? Acuérdense, estos son los grupos ectomorfos. Los mesomorfos son aquellas personas atléticas bendecidas. La forma del cuerpo es la forma del reloj de arena en las mujeres. Y en los tipos es de la V corta o la V. Cuerpo duro y musculado, o sea, ya vienen con buen tono muscular, por eso le digo que son los bendecidos ellos. Son fuertes, ganan músculo fácilmente, ganan grasa fácilmente también, tienen un metabolismo regular y los hombros tienen ensanchados o anchos. ¿Qué tipo de ejercicio puedo orientar a este grupo de personas o a este grupo de somatotipos? Entrenamiento con pesas y cardio, o sea, un entrenamiento combinado, un mix. Y controlar las calorías. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? La ganancia, la ventaja sería que ganan fácilmente músculo y desventaja casi no tienen, porque con ellos es trabajar bien y van a conseguir los objetivos mucho más rápidos que el resto de la gente, el resto de la población. Los endomorfos son cuerpos blandos y redondeados, dice, suena medio ofensivo, ¿verdad? Pero son blandos, redondos, por lo general son bajitos y fornidos. Ganan músculo fácilmente, pero acumulan grasa con mayor facilidad. ¿Por qué esto? Porque tienen el metabolismo muy lento y acumulan, por supuesto, dificultad para poder perder peso también. Tienen los hombros grandes y están por encima del peso del promedio del grupo poblacional, ¿sí?
porque son los gorditos, estos son los endomorfos. ¿Qué tipo de ejercicio se recomienda para este somatotipo? Hacer hincapié en ejercicios de cardio, ejercicios que sean mix, ejercicios que sean combinados, ¿sí? Como correr, bicicleta, natación. Cuanto más actividad, mejor. Entrenamiento de pesas y controlar, súper controlar las calorías consumidas. Ventaja y desventaja, facilidad para ganar músculo, facilidad para ganar grasa y dificultad de perderla. Estas son sus ventajas y sus desventajas. Ya lo pueden anotar, chicos. El ectomorfo presenta un cuerpo delgado, esbelto, hombros estrechos, extremidades largas. Asimismo, son personas con una estatura un poco más elevada y con menos porcentaje de grasa. En el caso de las mujeres, presentan la cadera más estrecha, los senos con poco músculo y poca grasa. En general, las personas con este somatotipo poseen un metabolismo rápido, por lo que son capaces de perder peso más fácilmente que ganar, ¿sí? No obstante, presentan mayor dificultad a la hora de ganar masa muscular, ¿sí? Pierden peso muy fácilmente, pero así también les cuesta ganar masa muscular. O sea, para mí es un trabajo más complicado trabajar con este grupo de gente que trabajar con los endomorfos, ¿sí? Para mí es más difícil trabajar con un ectomorfo que con un endomorfo, les cuento. Ustedes me van a decir después su experiencia. Después tenemos el mesomorfo, que serían las personas con somatotipo corporal. El mesomorfo poseen el cuerpo más delgado, musculoso, así no practiquen actividad física con frecuencia. Además de esto, este tipo de personas poseen, o somatotipos poseen un tronco más desarrollado. Ahí tienen la imagen justamente para que uno es triangular, el otro es ovalado y el otro es rectangular, ¿sí? Ahí tienen el ecto, es el rectangular, muy altos. El meso es el ideal, ¿sí? Que son los triángulos, y el endo, que sería la forma ovalada, para que no se olviden. Las personas, estamos hablando del mesomorfo, las personas con este somatotipo poseen un tronco más desarrollado, poca grasa abdominal, una cintura delgada, un metabolismo rápido, además de ganar masa muscular fácilmente. Y tenemos el endomorfo, se pueden fijar que son los ovaladitos, los redonditos. Las personas endomorfas suelen presentar baja estatura, un cuerpo arredondeado, más ancho, por lo que las mujeres con este somatotipo, ustedes van a ver que presentan las caderas anchas, asociándose a la forma de una pera, ¿sí? Que hoy por hoy nosotros vemos mucho. De hecho, yo estoy viendo que esta generación es de cintura muy chiquita y la cadera súper ancha, que por supuesto, mientras se pueda conservar un peso ideal, queda muy lindo, pero después de que pasan los 30 las mujeres, evidentemente, yo veo que ahora se hacen cirugías como para rellenar más la cadera y para tener esa forma justamente de la forma de pera. Pero es súper difícil mantener porque la acumulación de grasa está todo en el tren inferior, ¿sí? Entonces, poseen mayor cantidad de grasa acumulada. Eso es grasa, grasa, grasa. Y mantener un peso ideal con ese cuerpo, o sea, muchas veces ya uno sí terminó, si ya pasa de los 30, ya tuvo hijos y demás, es súper complicado trabajar con este tipo de mujeres, aunque hoy por hoy esa sea la imagen de referencia que la mayoría de las chiquilinas quieren, porque quieren ese cuerpo y yo veo, no sé qué es lo que hacen o qué tipo, o serán las hormonas, o será el pollo que comen, o no sé, o con qué vienen, que la mayoría de las chiquilinas que yo veo ahora son cintura chiquita y cadera súper ancha, ¿verdad? De forma general, las personas con este somatotipo presentan un metabolismo lento, más acumulación de grasa, tienen mayor dificultad para perder peso, a pesar de que tienen más facilidad para ganar masa muscular. Es lo bueno que sí tienen facilidad también para ganar masa muscular, pero mantener esa distribución de grasa. Acá arriba casi no tienen grasa y abajo sí se acumula mucha grasa. Entonces tomen de referencia eso, por favor. ¿Qué puntos vamos a destacar? Cabe decir que no todos somos el 100% de un tipo u otro, ¿sí? Ni soy 100% endomorfo, ni meso, ni ecto. Vamos, normalmente todas las personas suelen tener una mezcla de 2 o incluso de los 3 biotipos, porque puedo ser, como les dije, esa distribución, ¿vieron? A veces supongo que el tren superior es una cosa, el tren inferior es otro, tengo más acumulación de grasa acá, o sea, se hace de forma general nada más, pero hay que tomar en cuenta qué tipo de metabolismo tiene, qué tipo de actividad tiene, su entorno, un montón de factores también. Entonces se dice que se puede llegar incluso a los 3 biotipos corporales, aunque hay otras que a simple vista, eso a ojo ustedes lo van a detectar,
a cuál pertenece, ¿sí? Cuando ya vemos la que es caderona, no sé qué, o cuando vemos el muchachito que, alto, flaquito, ¿sí? Sin tono muscular, ya van a saber cuál es. Y cuando vemos el otro tipo que viene y hace así nomás 2, 3 veces, hizo el ejercicio y ya está así como marcadito, ustedes ya saben cuál tipo es, ¿verdad? Entonces, si entrenamos de acuerdo al somatotipo, podemos sacar, por supuesto, mayor rendimiento al día a día. Aunque esto no debe ser exclusivo. Lo importante es practicar algún tipo de deporte y saber entrenar, o sea, llevar una orientación para los entrenamientos. Y después vamos a hablar de los suplementos. Aquí tienen otra vez otro también que justamente es, nos enfocamos en los tipos de suplementos que se recomiendan según el somatotipo. Acá quiero que se fijen en la parte, ya lo que era la característica del ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo, ya queda ahí. ¿Qué tipos de entrenamiento le podemos orientar? Ya hablamos de eso también. Acá tienen otros puntos a tomar en cuenta, pero quiero que se fijen en la parte, en las letras verdes. ¿Qué tipo de suplementos se recomiendan según el somatotipo? Nosotros vamos a tener en uno de los módulos, vamos a hablar de los tipos de suplementos, así que no se apresuren y me empiecen a preguntar, ¿y este qué es? Y lo otro no. Entonces, de forma general, enfocándonos en este tipo y anoten o impriman o tengan en cuenta o lean un poco más para que no se sientan perdidos cuando les toque trabajar con personas que sean muy delgadas o con personas que sean gorditas. ¿Estamos? Entonces, ahí tienen los suplementos que son para los ectomorfos, los suplementos que son para los mesos y para el ento, ¿sí? ¿Qué es lo que se recomienda? No es que esto es sí o sí, chicos. ¿Estamos? Es lo que se recomienda. Y la utilidad dentro de esta área es solo parámetro de partida. O sea, esto nosotros, al conocer este grupo de somatotipo, las características, nos sirve, por supuesto, de herramienta en el momento de sentarnos a planificar según el objetivo de lo que tenga esta persona, el alumno, el cliente, como orientación hacia dónde queremos llevar la modificación del cuerpo a través del ejercicio, en qué zonas me tengo que enfocar más y, por supuesto, siempre tomar en cuenta el tema de qué tipo de metabolismo tiene esa persona, qué tipo de actividad. Dentro del deporte tiene particularidades específicas. El somatotipo puede ayudar a determinar para qué disciplina deportiva cierto tipo de cuerpo puede ser más apto que otro o presentar un mejor desempeño. Por supuesto, dentro del deporte se hacen todos estos estudios para saber en qué posición van a jugar, por ejemplo, o para qué deporte sirve más que en otro. Todo es en dependencia de la altura, se toma en cuenta altura, y un montón de factores también. Incluso se han hecho investigaciones para determinar qué tipo de cuerpo tienen aquellos que son campeones mundiales en algunas disciplinas deportivas y de esta manera determinar cuál sería el cuerpo ideal y en base a ese cuerpo, a esos resultados, ya ellos, entonces los que están investigando, los entrenadores, por supuesto, ya buscan ese tipo de cuerpo, ¿sí? O ese somatotipo para esa disciplina en específica, en base a lo que ya tienen o en base a esos resultados. Es un método para disminuir lesiones, por supuesto. Al saber la composición corporal localizada, la antropometría permite también conocer si hay un desequilibrio muscular. Estos pueden provocar a la larga lesiones al realizar ejercicios bilateralmente. Por ejemplo, si uno tiene un brazo más fuerte en el momento de trabajar pecho, ese desequilibrio de fuerza seguramente termina lesionando el hombro del lado menos fuerte o menos hábil, ¿sí? Lo mismo sucede con las rodillas en trabajos de piernas y se dijo a este medio el técnico de antropometría y el profesor de educación. Nos referimos, a mí me gustan mucho los artículos del profesor Francisco Osores. Búsquenlo, googleen un poquito y van a ver que tienen muchos artículos referentes a lo que es antropometría, referente a lo que son los trabajos con los diferentes somatotipos y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con composición corporal y demás. Entonces, si quieren un poquito más ver cómo se trabaja o cómo sería, cómo funciona el cuerpo cuando está descompensado, cuando un lado del brazo está más fortalecido que el otro,
o una pierna. Yo tengo alumnas que me dicen, profe, yo veo que una pierna tengo más, una cola más desarrollada que otra. O sea, ¿qué puede ocasionar ese tipo de descompensación de tono muscular o de fuerza muscular? Entonces, les dejo de esa referencia también. Ese autor tiene muy buenos artículos que pueden entrar a leer de acuerdo a la utilidad y al enfoque que le quieran dar, ¿sí? Entonces, es común, sobre todo en los hombres, esto ya pasamos de lo que es, estamos dentro de lo que es antropometría, biotipos, somatotipos, ¿sí? Entonces, también saber qué cantidad de grasa yo tengo, ya nos vamos a adentrar a lo que es la antropometría o las mediciones básicas, es súper importante para evitar ese desequilibrio muscular o dónde tengo que enfocar más el trabajo, ¿sí? Entonces, nos estamos adentrando un poco a lo que es la parte de mediciones corporales. Ya tomando en cuenta, ya determiné qué somatotipo trae esa persona y ahora voy a determinar, entonces voy a tomar unas mediciones básicas justamente para poder orientar y saber en qué zona tengo que trabajar o tengo que enfocar más ciertos tipos de ejercicios. Es común, sobre todo en los hombres, que quienes practican ejercicios de fuerza en el gimnasio busquen incrementar el volumen cada vez más. O sea, subir de peso, subir también, por supuesto, aumentar también el tono muscular. El crecimiento muscular tiene un límite, depende de la cantidad de huesos. Si tenemos un esqueleto que pesa 10 kilos, y esto nos referimos solamente al peso óseo, se puede tener 50 hasta 50 kilos de masa muscular, porque es lo que esas articulaciones y esos huesos pueden soportar. En los hombres, cada kilo de hueso, ¿sí?, aguanta 5 kilos de masa muscular. Y en las mujeres, cada kilo de hueso aguanta 4 kilos de masa muscular. Entonces, si un muchacho, un chico tiene 49 kilos y quiere aumentar, se puede hasta donde el cuerpo lo permite. Y ahí que entonces justamente muchos entrenadores inducen al consumo de anabólicos, al consumo de muchas veces sin informar mucho las consecuencias que puede traer a largo plazo. Pero fíjense que si nosotros somos buenos profesionales, ¿sí?, informados y actualizados, tengo que tomar en cuenta que si el cuerpito de ese muchacho, encima que es lo peticito, y si tomo en cuenta que su esqueleto como tal pesa 10 kilos y él quiere pesar 80, 90 kilos, no sé cuánto en masa muscular, ahí es que viene esa deformación y esa descompensación, ese desequilibrio en el cuerpo, que ustedes van a ver muchísimo, ¿sí? Esos que caminan todos así, que ni siquiera ya se pueden movilizar, eso ya tienen exceso porque ya es fuera de lo que el esqueleto como tal, de lo que la naturaleza nos brindó, ¿sí? Ya estamos superando ese límite, ya estamos justamente exagerando, ¿sí? Eso, por supuesto, ocasiona de adentro para afuera. Una cosa es lo que visualmente observamos, pero de adentro para afuera también ocasionan diversos cambios, ¿sí? O puede ocasionar lesiones a largo plazo, o puede llegar también, por supuesto, a lo que es, no sé, un paro cardíaco, un ensanchamiento, un agrandamiento del corazón, entre un montón de factores que hay que tomar en cuenta. Entonces, si el esqueleto pesa 10 kilos, el esqueleto humano, pongamos de referencia, pesa 10 kilos, uno puede soportar 50 kilos nada más de masa muscular, más de eso ya es, por eso es que es nocivo a nivel articular, a nivel de tendones. Entonces, si un muchacho tiene 49 kilos y quiere aumentar, entonces yo también tengo que ser consciente como entrenador y no prometerle cosas que no se va a poder. Si yo tomo de referencia esto, ¿sí? En ese sentido, el estudio de lo que es antropometría y de lo que es somatotipos como tal, sirve para que la gente no se haga ilusiones de cosas que no van a poder lograr, ¿sí? Porque vamos a encontrar gente que, la chica que pónganle, un ectomorfo, ¿sí? Viene y quiere la cola de la chica que entrena en Brasil, ¿sí?
y que se descubre ahí que su somatotipo es totalmente, su ambiente es totalmente diferente, su alimentación es totalmente diferente. Entonces nos vamos a estar prometiendo cosas también que no encajan dentro del perfil si vamos a respetar las reglas básicas del entrenamiento y de los enfoques del somatotipo y de lo que es la antropometría, si voy a respetar eso como profesional, ¿sí? Cuando se trata de adelgazar, el profesor Osores, al que le cité, explica que antes de todo lo primordial es tener en cuenta la diferencia entre los conceptos de bajar de peso y adelgazar. La marca del grado de volumen o voluminosidad entre 1 kilo de músculo y 1 kilo de grasa, que eso ustedes, ahora les voy a mostrar el ejemplo. El primero es mucho menor que el volumen, menor volumen. Entonces, si uno quema 1 kilo de grasa, se pierde mucho más volumen, ¿sí? Que ganando 1 kilo de músculo. No es lo mismo perder 1 kilo de grasa que ganar 1 kilo de músculo, a eso nos estamos refiriendo. Por lo que uno puede verse más flaco, pero el peso sigue siendo el mismo superior. Por eso siempre les dije a mis alumnas, a mí no me interesa el peso y a la mayoría de la gente le interesa mucho el peso. A mí me interesan las medidas, ¿sí? En sí la imagen, lo que observamos visualmente, el contorno corporal, el tono muscular, ¿sí? Entonces, para eso es que de a poco me voy adentrando a lo que son esas mediciones de lo importante que es. La gente se tortura con el peso. Y acá se está diciendo que si uno pierde 1 kilo de grasa y gana 1 kilo de masa muscular, se va a ver más deshinchado, ¿sí? Se va a ver más fino, pero en peso va a estar igual. Y la gente se tortura, pero yo no bajé de 65, pero sin embargo el cuerpo se ve mejor, el contorno se ve mejor, la piel se ve mejor, el tono muscular se ve mejor y está más fino, pero no toman en cuenta eso. Entonces ahí entra el poder de convencimiento y de que ustedes le expliquen esta parte de que lo que uno quiere a la larga es la gente que baja de peso, no precisamente, hay gente que baja de peso empastillándose y por supuesto pierden grasa y pierden masa muscular. Y esas son la gente que quedan flejes, ¿sí? Que quedan gelatinosas muchas veces. Pero sin embargo, esa gente que quiere adelgazar, ¿sí? Y ganar ese tono muscular es muy diferente, ¿sí? Entonces, eso es con un estilo de vida, por supuesto, con un hábito de vida más saludable, que sería lo ideal, ¿sí? Entonces, tener cuidado cuando digo bajar de peso, adelgazar. ¿Qué es lo que quieres? O famoso, yo quiero marcación. Me mata cuando vienen y dicen, yo quiero marcación. ¿Usted se imagina? O sea, marcación es una parte, una fase nada más ya de lo que es para competición, ¿sí? No, yo me quiero definir, yo quiero definición, y yo, ay, socorro, y bueno, en fin. Por lo tanto, el especialista, el profesor Osores, subraya que el peso es un dato más y no es un parámetro esencial. Lo esencial sería conocer cómo está compuesto o dónde está distribuido la grasa, principalmente en dependencia del objetivo de la persona, ¿verdad? Saber cuánto es de tejido magro, de grasa, de tejido óseo, de piel y de agua. Sería lo ideal. Con los datos obtenidos para este caso, ¿sí? Tengo una persona que llega, que va a empezar, el estudio explora los perímetros y los pliegues del cuerpo, subcutáneos de la piel y la densidad ósea, que esto lo hace una nutricionista deportiva, ¿sí? Entonces, una nutricionista general no es lo ideal en el momento de perseguir un objetivo de definición o marcación o aumento de masa muscular o volumen. ¿Está bien? Entonces, deriven zapatero a su zapato, cada quien con su trabajo y cada quien en su especialidad, ¿sí? Para eso hay diferentes profesiones y ayudémonos entre nosotros. Entonces, busquen, asóciense con justamente personas, nutricionistas deportivos, derívense los pacientes, los clientes, los alumnos. Entonces, ellos le pueden derivar a ustedes clientes y ustedes a ellos también. Entonces, no abarquen todo. Nosotros, como les dije, esto es un bosquejo general para que ustedes complementen justamente su profesión y sean algo, tengan un toque diferente a los otros, al común de la gente, ¿sí? Pero también no se estén metiendo en todo lo que ustedes no conocen. Por eso le digo, si pueden hacer un curso después de nutrición deportiva, sería excelente porque van a tener más autoridad y más conocimiento para poder justamente derivar las dietas y demás. Entonces, envíen, entonces, nosotros le armamos el esquema, le armamos el perfil, le armamos la fichita, pero también así es necesario el seguimiento de una nutricionista o un nutricionista deportivo.
para mejor orientación y el resultado es más, más pronto, más visible, más rápido también, ¿sí? Entonces, para determinar más allá de la talla, el sexo, la edad, cuál es el peso del objetivo, cuál es el peso objetivo que se debería tener, por ende, quemar grasa o ganar masa muscular y dónde está más localizado, se efectúa una planificación personalizada de la alimentación para obtener mejores resultados. Cada deporte tiene su somatotipo específico, si vamos a hablar ya de deportistas, tienen un cuerpo particular. Así que lo ideal sería que todos los deportistas, ¿sí?, se hagan, y de hecho ellos se hacen este tipo de toda la parte de antropometría también, para reconocer cuáles son sus cualidades y en base a eso armar una estrategia de entrenamiento y nutrición. Lo mismo pasa con nuestros clientes también. Una vez que yo determino qué tipo de somatotipo, por supuesto sería bueno también la parte antropométrica para poder llegar al máximo, lo más cerca posible del resultado y no tardar tanto, no extender tanto el proceso, ¿verdad? Entonces, aquí vamos, el famoso, las mediciones básicas en el ejercicio, en la actividad física. ¿A qué nos referimos con antropometría? Si comparamos dos personas que tienen el mismo peso, ¿sí?, al subir a una balanza o una báscula, no se dice pesa, porque las pesas son las que usamos ahí en el gimnasio para cargar, ¿sí? Se dice báscula o balanza. Lo más seguro es que la composición corporal de ambas sea diferente. Tal vez una de ellas tiene mayor masa magra y la otra tiene mayor cantidad de masa muscular. Sin embargo, esto no puede determinarlo la báscula. La antropometría es una herramienta de diagnóstico y evaluación que estudia los componentes del cuerpo humano. Permite saber cómo está constituido el cuerpo, ya que lo más importante no es cuánto pesamos, sino cómo está repartido el peso en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Y cómo está la composición en sí. Con esta técnica medimos peso, altura, longitudes, perímetros, longitudes de diámetro y pliegues cutáneos. Dentro de todo esto que estamos citando, lo que yo les voy a dar como herramienta a ustedes son, vamos a ver, peso, altura y lo que serían pliegues, circunferencias en pliegues, porque para trabajar con esta parte antropométrica necesitamos ciertos elementos de trabajo que voy a ver si consigo para mostrarles, a ver si consigo con la profe del gym, que ella sí tiene ese curso y se compró los elementos. Son elementos un poco caritos que evidentemente son herramientas para nutricionistas y entrenadores que hacen estos cursos también de antropometría. Entonces se encargan de esos elementos, se encargan de comprar esos elementos que no son muy baratos, pero si lo van a utilizar, pues bien, hagan el curso de antropometría y métanse a comprar sus elementos también y complementen. Ahí le van a dar un plus extra de económicamente también a su plan de entrenamiento, ¿sí? Entonces van a vender de otra forma. La antropometría nutricional. Las técnicas también pueden ser utilizadas como una herramienta para evaluar el estado nutricional del individuo. El estudio antropométrico, las medidas bioantropométricas permiten calcular una serie de medidas, como son, les dije, la altura, el peso, el índice de masa corporal, el famoso IMC, o el componente muscular, componentes adiposos, el agua, entre otros. Así se obtiene la información acerca del estado corporal y nutricional del individuo, lo que permite tratar en el caso de su existencia ciertas deficiencias o aptitudes físicas, especialmente antes de iniciar un programa de entrenamiento. Entonces son instrumentos de medición que nos permiten conocer el estado de salud corporal, orgánica en la que se encuentra antes de iniciar un programa de entrenamiento físico o deportivo. O sea que sería ideal someter a nuestros clientes a esto para saber dónde tengo que enfocar más o qué tipo de actividades también orientarles. Esto proporciona información preventiva para tratar ciertas deficiencias físicas o vieron que de un lado tenga más fuerza que el otro, más volumen que el otro. Entonces se refiere a eso. Y la aptitud física, por supuesto. En el caso de los deportistas, una vez obtenidos los resultados de la antropometría, podemos modificar su alimentación para mejorar su rendimiento.
Por ejemplo, bajar el porcentaje de grasa, aumentar el porcentaje de masa muscular, dependiendo de la disciplina o del deporte que se realiza. Por lo tanto, aumenta su rendimiento físico. La antropometría también permite conocer el somatotipo para clasificar el tipo corporal o físico, ¿sí? Es un tipo de físico determinado, es lo que venimos hablando, lo que les presenté, que es utilizado para estimar la forma corporal, ¿sí? Se estima la forma corporal de acuerdo al somatotipo también a través de la antropometría. Y su composición, porque de acuerdo al somatotipo sabemos dónde hay más grasa, dónde hay menos grasa, cómo es su metabolismo, etcétera, etcétera. Principalmente en atletas, esto se utiliza mucho, es un instrumento útil en las evaluaciones de la aptitud física en función de la edad y el sexo. Tenemos ejemplos comparativos. Acá van a ver en la siguiente imagen cómo el mismo peso puede variar en composición corporal debido a la densidad de cada componente corporal. Densidad de masa grasa versus masa muscular. Por lo que realmente el peso debería de considerarse solamente como un dato más, así como la estatura, ¿sí? Sin restar importancia al porcentaje de grasa o masa muscular que lo componen. Modificar las pautas alimenticias para mejorar estos porcentajes y aumentar el rendimiento deportivo o la salud de la persona. Acá pueden observar, es el famoso 1 kilo de carne limpia, masa magra, y 1 kilo de grasa. ¿Vieron que el kilo de mismo peso, diferente volumen, diferente textura, diferente tono? Cuando tenemos, fíjense lo que es 1 kilo de grasa, el tamaño que tiene visualmente y lo lindo que es cuando uno baja ese famoso me deshinché los primeros 5 kilos, parece que me deshinché, me siento más fino, ¿sí? Y va cambiando por masa magra, si tiene un buen entrenamiento, una buena orientación. Fíjense en la imagen de las dos chicas ahí arriba. La primera es una persona no entrenada que tiene, las dos tienen 60 kilos, 60 kilogramos, misma edad, misma altura. La diferencia está en que una entrena y la otra no entrena, ¿sí? Una tiene un hábito de vida normal, lo regular, que se da los gustos, y la otra tiene un hábito de vida bastante planificado ya, ¿sí? Programado. 30% de grasas en la primera y en la segunda imagen, como pueden en la segunda foto, pueden observar 13% de grasa. A eso nos referimos, en disminuir la grasa corporal y cambiarlo por masa magra, ¿sí? Por músculo. Fíjense cómo son los hombres cuando tienen de 3 a 4% nada más de grasa, que son los que entran en competencia, cuando tienen de 6 a 7%, de 9 a 10%, de 14 a 15%, de 20 a 22%. Esa famosa panza de cervecero ya es de 30 a 32% y ahí hay grasa visceral, ¿sí? Y eso es mucho más nocivo todavía y cuesta muchísimo bajar. Entonces, fíjense cómo sería la distribución en las diferentes fases, por ejemplo, en el sexo masculino y cómo sería en el sexo femenino. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo. Pero yo peso y la gente te dice, pero yo peso tanto nomás, ¿sí? Y se enfocan en el peso y no se enfocan en sí, en lo que es el tono muscular, las medidas o la forma física y la distribución. Dos personas con el mismo peso entonces pueden variar en composición corporal, que es la imagen que vimos antes, por lo que no podríamos saberlo simplemente con pesar. O sea, pesan lo mismo. La antropometría es la que nos permite entonces saber cómo está constituido el cuerpo, cómo está distribuido. Lo más importante no es cuánto pesamos, sino cómo está repartido ese peso en los diferentes componentes o en las diferentes partes del cuerpo. Ir periódicamente evaluando, por supuesto, hacer un seguimiento, el cambio o la evolución corporal con las medidas antropométricas para poder ajustar la alimentación de la persona según sus objetivos y, por supuesto, el entrenamiento también, la planificación también varía ahí, ¿sí? Y así se puede obtener mejores resultados y un mayor rendimiento.
acá de nuevo la misma imagen, muchas personas dicen el músculo pesa más que la grasa. Obviamente esto no es cierto, porque 1 kilo es 1 kilo. Si estamos hablando en peso, lo que realmente queremos expresar o queremos decir es que el músculo es más denso, así que ocupa menos espacio que 1 kilo de grasa. Así que cuando quemamos grasa, pero ganamos músculo, probablemente nos mantenemos en el mismo peso. Sin embargo, uno se vuelve más compacto, ¿sí? Porque se pierde centímetros. Y ahí la importancia de ver justamente los pliegues o visualizar las medidas, también tomar en cuenta las medidas en centímetros, que es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Y aquí pueden ver la distribución en grasa corporal igual en hombres como en mujeres. Fíjense que ese cuerpo en sí ya entra como un ectomorfo en un 45% de grasa corporal en mujeres y en un 35% en los hombres. Y las mujeres tenemos zonas más complicadas, de hecho, en el momento de que la grasa se acumule. Para que lo tomen de referencia. Y bueno, esta es la imagen que yo les estoy dejando. De hecho, hay un link. Son 5 capítulos de la explicación justamente de un doctor nutricionista, entrenador, que va explicando por sesiones cómo se hacen las mediciones antropométricas y ahí van a observar también los elementos que utiliza en el momento de las mediciones. Y las cosas son cinco videitos que en el que está acá, el link que les puse aquí en la siguiente diapositiva es creo que el video 1, ¿sí? Mi internet creo que está, no sé si es la computadora el internet, pero está muy lento, así que se va a trancar, entonces por eso no les voy a pasar. Son 5 minutitos de cada, 5 o 7 minutos de cada video. Así que si pueden ver después, les va a saltar el link, o sea, una vez que entren a eso, les saltan los otros episodios, los otros capítulos del programa, ¿verdad? De la explicación. También esta imagen, si uno da presión, voy a ver si me da para mostrarles un poquito. Esto es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Necesitamos cinta métrica y necesitamos, creo que la báscula voy a conseguir yo. Un ratito. Aguanten un rato porque se está cargando. Ahí están viendo la misma imagen que está en la diapositiva, ¿verdad? Entonces, si yo voy sobre la letra, a ver si aparece. Hay 2 formas de medir la circunferencia del bíceps, por ejemplo. En este caso nos muestra el bíceps en posición contraída. Perímetro máximo del brazo contraído voluntariamente. ¿Sí? El estudio se encuentra en posición erecta con el brazo de antepulsión y horizontal. El antebrazo se coloca en supinación completa a 45 grados aproximadamente de flexión. El evaluador se coloca en el lado derecho y animando al alumno estudiante a tensar, a sacar la bola. Dice, tensando al máximo los músculos flexores del brazo, se toma el máximo del perímetro alcanzado. Entonces, ¿dónde vamos a medir? Donde vean la mayor hinchazón o volumen o montaña. Acá simplemente está explicando qué es lo que se hace. Entonces, esta imagen igual les queda ahí, por ejemplo. Y tienen la explicación. Caderas. Perímetro en el nivel de la mayor circunferencia, yo siempre le digo en la montañita de la cola, ¿sí? Aproximadamente por encima de la sínfisis púbica.
Para esta técnica de medición, esta sería medición de circunferencia, no es de pliegues cutáneos, chicos, porque para medir, para sacar las mediciones de pliegues cutáneos se necesita como una pistolita, ¿sí? Que tiene otro nombre, que justamente es específico, esa herramienta es específico para los pliegues y se hacen otras marcaciones también, ¿sí? El estudiado, el analizado, el que va a ser medido, colocará los brazos cruzados sobre el pecho, ligeramente separado hacia adelante para no interferir con la medida y sin contraer los músculos del glúteo. La persona que va a medir se coloca en el lado derecho, ¿sí? Entonces serían las formas de... Y ahí de a poco ustedes van pinchando en las letras y ahí les va a aparecer de cómo se toma y qué se toma en cuenta y de referencia. Por ejemplo, la zona abdominal, que son dos medidas en la zona abdominal, sería la alta y la baja, que en este caso sería medida de la circunferencia que pasa 1 centímetro o 2 dedos por debajo del ombligo regularmente se toma, ¿sí? Se toma el ombligo de referencia, te coloca 2 dedos por debajo y ahí tiene que ir la cinta. ¿Estamos? Entonces, eso les quería mostrar. Ahí les va a quedar igual el... Y también ahí tienen... Ese es el que les mostré ahora. Esperen que un ratito. Dios mío, cómo tarda. Bueno. Entonces, el primero es la imagen que les acabo de mostrar. La primera, el primer link. Y el segundo es el que les digo que tiene como 5 capítulos que explica, y pueden ver y van a escuchar también los nombres de los elementos que se utilizan en antropometría. Estamos en YouTube. Vamos a hablar, ya que hablamos de medidas y de cómo se ven las imágenes o el cuerpo visualmente, cómo determinamos los somatotipos y demás. Vamos a hablar un poco de lo que es la atrofia y la hipertrofia. Van a escuchar mucho estos dos términos, más escuchan la hipertrofia. La atrofia muscular consiste en la pérdida de masa muscular, puede deberse a múltiples causas. Una de las variedades más frecuentes es la atrofia muscular por desuso, ¿sí? Que tiene lugar en personas que permanecen inmovilizadas total o parcialmente durante periodos de tiempo prolongados, ¿sí? En el caso de personas que tuvieron alguna fractura, están enyesados, están inmovilizados mucho tiempo, esto es lo que pasa, por ejemplo. Fíjense las piernas, y eso es una atrofia muscular, es una pérdida de masa muscular, pierde ese tono muscular. En la atrofia muscular, entonces, por desuso, el descenso de la actividad contráctil provoca disminución de las proteínas musculares, reducción de la sección transversal de las fibras, que ya vimos en la clase anterior. Sin embargo, el número de fibras permanece estable, ¿sí? Por lo que si se reemprende la actividad, o sea, se retoma, ahí entra el famoso memoria muscular, chicos, ¿sí? Entonces tenemos la facilidad de que, o tenemos el beneficio de justamente tener esa memoria muscular, de ahí la importancia de realizar actividad física regularmente, sea del tipo que sea, para activar esta memoria muscular. Y cuanto más temprano empiece, mucho mejor. El músculo recupera sus propiedades iniciales después de un periodo más o menos prolongado, ¿sí? Entonces así se ve un músculo activo, así se ve un músculo inactivo en la zona del brazo, ¿sí? Entonces, hay una disminución de las proteínas musculares, hay una reducción de la sección transversal de las fibras, pero el número de fibras permanece estable, por lo cual deberemos volver a activar nada más, ¿sí? Y si nos referimos a hipertrofia muscular, este término designa el aumento del tamaño de un órgano. Cuando un músculo o un grupo de músculos es sometido a ejercicios de repetición contra resistencia, sobre todo ejercicios de contracción isométrica, el músculo responde aumentando su tamaño y su fuerza, fenómeno que se conoce como hipertrofia activa. Este proceso se debe entonces principalmente al aumento del tamaño de las fibras musculares, puesto que el número de ellas permanece prácticamente inalterado. Entonces, esto es simplemente
el aumento del tamaño de las fibras musculares. Para que este fenómeno persista, también es preciso que el ejercicio se realice de forma continua. En caso contrario, también las fibras acaban por volver a su tamaño inicial y la hipertrofia desaparece. La utilización de sustancias dopantes para provocar artificialmente la hipertrofia muscular en deportistas es una práctica peligrosa que puede causar lesiones musculares y tendinosas. Por otra parte, algunos de los productos que se emplean ilícitamente con esta finalidad, entre ellos los anabólicos, pueden causar daños en órganos internos como el hígado, el riñón, el corazón. ¿Estamos? Y hasta ahí me despido con los 3 churros. Hasta ahí, chicos. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la siguiente clase? Primeramente, entregar sus tareitas. Tengan definido lo que es lo que vamos a trabajar en el calentamiento, la división ya de las partes, porque ya vamos a ir dividiendo, porque cada sesión tiene también su parte inicial, su parte principal y su parte final. O sea, son 3 fases en que se divide una sesión. ¿Estamos? Y ya después vamos a trabajar sobre esa base. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que distribuir su entrenamiento, su planificación sobre esa base, ya tomando en cuenta las diferentes fases diferentes fases que tenemos que trabajar. Entonces, vamos a hacer calentamiento, vamos a hacer estiramiento, activación como tal, acuérdense de lo que son movilizaciones articulares, acuérdense de la terminología, cuando voy a abrir, cuando voy a cerrar, cuando me voy a poner boca abajo, boca arriba, de lado, etcétera, etcétera. No se olviden de entregarme sus trabajitos por escrito, impreso, los que no entregaron la clase pasada. Los que ya me entregaron, les devuelvo su carpeta este fin de semana, el siguiente fin de semana. Contracciones musculares, tenían que investigar. Y fíjense qué tipo de ejercicios se pueden hacer también con esas contracciones musculares. O sea, no hace falta que me pongan en la carpeta, pero sí vamos a ejemplificar en vivo y en directo si es que nos da el tiempo, porque es una clase bastante extensa. Y fíjense un poquito de cómo se toman los pliegues. No se olviden de llevar, van a trabajar en parejas, así que van a llevar, por favor, una báscula y 1 centímetro de esos que tienen por ahí guardado, que vienen con hilos y con los hilos y las agujas. ¿Está bien? Traten de conseguir eso. No va a ser una clase intensa, va a ser más bien una clase demostrativa. Vayan cómodamente, lleven su tereré grupal, lo que quieran. Y bueno, espero verle a casi todos o todos de ser posible en la próxima clase y que el tiempo esté bien, ¿verdad? Creo que va a marcar ya un poquito de frío, pero está bueno. Pueden llevar su mate si quieren. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran referir? ¿Algo que quieran informar? Profe, nosotros tenemos que llevar una báscula y el centímetro, no sé cómo se llama. Centímetro, Metro. centímetro es este mismo. Ujú. Y una balanza. La balanza que tengan los que tienen. Los que no tienen, vamos a ver cómo solucionamos allá, porque de hecho allá hay elementos y le voy a pedir ahora a la profe para que me preste el de ella, que ya mide todo. Y vamos a tomar uno del grupo masculino y una mujer del otro grupo. O sea, como hay más mujeres que varones, entonces vamos a tomar 2 personas de referencia. Vamos a determinar en qué somatotipo, qué somatotipo es, y en base a eso vamos a hacerle las mediciones y vamos a llevar una ficha de esa persona. Y cuando nos volvamos a ver, vamos a volver a tomar, ¿sí? Y vamos a anotar esos datos y vamos a ver qué tal su progreso también. ¿Está bien? Entonces simplemente eso, lean un poquito a través de las características físicas de los que son ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, qué tipo de ejercicio se les puede orientar y tomen de referencia. Entonces tenemos contracciones, tenemos somatotipos, ¿y qué más? Y mediciones de circunferencia, chicos. ¿Estamos? Yo no Y lo que entendí nada del tema de los planos y los ejes, profe. tranquila, que ese todavía nos falta muchísimo. Mira nomás la imagen, ¿viste esa imagen del muchacho en posición de ejercicio ya? ¿Sí? Esa imagen, enfócate más en los planos que en los ejes, ¿sí? Que los planos son las formas en que se divide el cuerpo, entre en superior, inferior, anterior, posterior y derecha e izquierda, más nada. Es eso, es lo que parte el cuerpo en las secciones, ¿sí? Entonces, Sí.
enfócate un poquito en eso y te va a ser fácil, o sea, no te compliques. Para mí también fue complicado en su momento, pero después vas a ver que con los ejercicios va a ser más fácil esas separaciones, para saber esas separaciones de los segmentos nada más, ¿sí? Bueno, no te compliques. Bueno, chicos, buen fin de semana. Que pasen bien, hagan su tareita, lean un poquito. Esta tarde van a tener ya el video y el material para que se orienten. ¿Está bien? Hoy estuvieron muy callados, ¿sí?